Para responder esta pregunta es necesario leer un texto extenso titulado El derecho de soñar, que abarca 3 diapositivas. Sin embargo, voy a pasar las diapositivas ya que esta pregunta funciona este texto funciona para varias preguntas. Si es necesario leer todo el texto, regresaremos con mucho gusto. En el texto anterior, la frase "para entonces ya seremos gente del siglo pasado" se refiere. Pues entonces tenemos que ir solamente a encontrar esa frase y en su contexto, en el entorno en el que se encuentra, vamos a ver a quién se refiere. Para entonces ya seremos gente del siglo pasado. ¿Dónde está? Pues habrá que ir al primer punto y dice, vaya uno a saber cómo será el mundo más allá del año 2000. Si todavía estamos ahí, para entonces ya seremos gente del siglo pasado. Y peor todavía, seremos gente del pasado milenio. Muy bien. ¿Quiénes seremos? Entonces parece que este texto fue escrito antes del 2000, por obvias razones, y Eduardo Galeano está diciendo, no sé cómo será el mundo más allá del 2000, pero si todavía estamos vivos, seremos gente del siglo pasado. Entonces, pues, a los que nacieron antes del 2000, seremos gente del siglo pasado, los que nacieron antes del 2000, a eso se refiere Eduardo Galeano. Entonces, aquí inmediatamente vamos a tener que ver, por ejemplo, eh, que se descarta claramente la opción A, calles y automóviles del siglo XX. No, seremos gente, incluso por gente, pues no se refiere a calles y automóviles, ¿no? Ya muy fácil de descartar. Y aquí es también como buscar el sujeto, ¿no? Seremos, nosotros seremos. ¿Quiénes? Pues el mundo patas arriba en el que vivimos. No, no. Está diciendo, oiga, si todavía estamos vivos, entonces no es el mundo, son las personas. Y ahora, a las personas nacidas en el año 2000 o a las que nacieran antes del 2001. Esta es una cuestión que se puede mezclar con las ciencias sociales porque resulta que los siglos empiezan en 1 de enero del primer año mm, numerado. Es decir, debemos tener en cuenta que el año cero nunca existió. Entonces, como la historia, por ejemplo, la forma actual de medición del tiempo empieza con el año 1 después de Cristo y no existió el año cero, al empezar en el 1, entonces los siglos empiezan, por ejemplo, el siglo XXI empezó el 1 de enero del 2001. Así, no hace referencia el señor Galeano a quienes nacieron en el año 2000, sino a los que nacieron en el 2000 o antes. Y para eso sería antes del 2001. Quienes nacieron en el año 2000 siguen siendo del siglo pasado. El siglo pasado empezó, perdón, el siglo actual empezó en el 2001. Y esto es parte de manejo de las ciencias sociales. Ojo con esto. Los siglos empiezan el primer año numerado de cada siglo, no como la recta numérica que nos enseñan, donde todo empieza en el cero y después de transcurrir cierto periodo, cierto espacio, depende de lo que estemos midiendo, ya ha transcurrido el uno, ¿no? Entonces aquí no tenemos esto porque el año cero no existió. La respuesta correcta es la opción B.